Estamos con Jon Aizpurua, psicólogo clínico, con el que vamos a hablar de los sueños. Pasamos muchas horas al cabo de cada jornada en sueño, dormidos. ¿Cuán importante es el mundo de los sueños en nuestra vida, Jon? Son muy importantes por el hecho, en primer lugar, de que pasamos una tercera parte de nuestra vida durmiendo. Si tomamos como referencia las 8 horas de las 24, un tercio de nuestras vidas se nos va durmiendo y dentro de ese lapso, un tercio a su vez se nos va soñando. De modo que es una experiencia humana supremamente importante. Además, desde tiempos muy antiguos, le preocupó a los seres humanos tratar de entender qué sucedía cada noche cuando dejaban de estar activos y entraban en una etapa, una fase que parecía ser como una muerte, una etapa de muerte aparente, y luego al día siguiente despertaban y se preocupaban qué había pasado para que el cuerpo que antes estuvo activo ahora estuviese inerte. Luego empezaron a preocuparse por los contenidos oníricos, es decir, las personas soñando con imágenes extrañas que les asaltaban. Eso hizo que desde épocas muy remotas algunos escribiesen sobre estos sueños y sobre sus contenidos. Un testimonio literario muy importante es el que nos dejaron los babilonios. En las tablillas de la época, unos 4000 años antes de nuestra era, ya hay registros con respecto a los sueños, registros que llamamos onirománticos, en el sentido de que el interés mayor era intentar discriminar el contenido de esos sueños y en qué medida ellos podían anunciar presagios o situaciones que pudiesen influir en la toma de decisiones de sus gobernantes o de sus legisladores. De modo que a lo largo de la historia de la humanidad, desde esos tiempos antiguos hasta nuestros días, los sueños han tenido una enorme importancia. En el mundo de las religiones, en las grandes culturas religiosas, la judeo-cristiana, la cultura budista, hinduista, la cultura caldea, la cultura caucásica, la cultura nórdica, escandinava o la cultura americana precolombina entre los aborígenes, los sueños fueron y han sido de enorme interés y de enorme importancia. Claro, ahora ya en tiempos recientes no tendría tanto sentido aquella visión tanto mágica, mitológica de los sueños, sino que los nuevos tiempos exigen, y como de hecho ha ocurrido, una visión y una interpretación de ese fenómeno del dormir y del soñar a la luz de los conceptos, las disciplinas y las tecnologías científicas modernas. ¿Y qué mensaje podemos obtener de los sueños en cuanto a estas disciplinas? Porque Jung, Freud, todos ellos hablaron del significado de los sueños, qué pueden significar en nuestra vida, cómo nuestro subconsciente se comunica a través de símbolos y en los sueños. ¿Qué podemos aprender de los sueños? Podemos aprender mucho. En efecto, como tú lo has mencionado, hay autores fundamentales que marcaron hitos en el estudio, en el análisis y en la investigación de los sueños. Uno de ellos, por supuesto, fue Sigmund Freud, el gran psiquiatra vienés, padre del psicoanálisis. Con su libro La interpretación de los sueños, publicado exactamente en el año 1900, comenzando el siglo XX, ya estableció un rumbo de orden científico para la comprensión de los sueños y de su significado. Claro, la visión freudiana, que da origen al psicoanálisis, es la de un enfoque según el cual los sueños son la vía, una de las vías regias, llamaba Freud, una vía fundamental para expresar aquellos contenidos inconscientes, generalmente de carácter reprimido, es decir, aquellos impulsos reprimidos como resultado de los conflictos humanos entre la necesidad de satisfacer pulsiones e impulsos instintivos, el principio del placer, frente a las normas, a las prohibiciones, a los castigos, a los criterios de la sociedad, el principio de la realidad. Ese antagonismo, según Freud, y de hecho eso ha sido confirmado, se expresa en contenidos reprimidos. Pero Freud le dio un tinte marcadamente pansexualista
a esa interpretación. La fuerza de la libido, que es una fuerza evidente que está en todos los seres humanos, desde las criaturas hasta las personas adultas, la fuerza de la libido es fundamental, pero no puede ser la única explicación a los sueños y no puede ser la única base para su interpretación. Eso fue lo que llevó a Carlos Gustavo Jung, alumno de Freud, pero luego disidente, y que abrió una propia escuela de psicología dinámica y analítica. Jung logró demostrar que los sueños trascienden al inconsciente personal, que están conectados con la herencia cultural y espiritual de la humanidad en todos los tiempos. Y fue Jung el que estableció la primera diferencia entre el inconsciente personal, el freudiano, por decirlo así, que está vinculado al desarrollo ontogenético, al desarrollo individual del ser, mientras que los sueños que nos vinculan al inconsciente colectivo están relacionados con esa escala y esa evolución filogenética de la humanidad. Jung, con su visión de los arquetipos, imágenes primordiales que son comunes a toda la humanidad en todos los tiempos y que se expresan en los mitos, en las leyendas, en las narrativas, en las creencias, mismo en las tradiciones religiosas, demostró que los seres humanos compartimos un patrimonio espiritual común y que en los sueños se manifiestan en forma de símbolos. Por eso, a la hora de hablar de símbolos, advirtiendo por supuesto que el lenguaje de los sueños es fundamentalmente un lenguaje simbólico, pero vale la pena diferenciar los símbolos de carácter personal que solo atañen al soñador, que solo tienen que ver con él, con su vida. Solo él los puede descifrar o un analista trabajando los sueños de ese paciente. Eso debe ser diferenciado de los símbolos universales, aquellos que tienen un contenido significativo para todas las personas, para todos los pueblos, para todas las culturas. De modo que esos llamados diccionarios de sueños, que ponen cientos de palabras en orden alfabético y que generalmente en forma arbitraria explican o tratan de explicar lo que cada sueño expresa, esos diccionarios de sueños deben ser mirados con mucho cuidado, porque lo primero es discernir cuáles sueños pueden ser simbólicamente atinentes a la persona y cuáles sueños pueden tener contenido universal o arquetípico. Ahora, aparte de eso, es fundamental comprender los desarrollos modernos de las neurociencias. En particular, todas las derivaciones de la neurología han establecido criterios para tratar de entender desde el punto de vista técnico y experimental y clínico cómo se duerme, cómo se sueña y cuáles son los procedimientos para determinar en qué momento dormimos sin soñar, en qué momento dormimos soñando y en qué momento experimentamos sueños lúcidos, que son etapas intermedias al momento de acostarnos y conciliar el sueño o al momento de despertarnos o intentar despertarnos. La idea básica establecida con los apoyos de la electroencefalografía y a partir de los trabajos del neurólogo estadounidense Kleitman es que hay recursos para conocer la fisiología de los sueños. Por ejemplo, midiendo los patrones de ondas cerebrales dominantes en una persona en un laboratorio de sueños cuando está durmiendo y luego también con un signo fisiológico que ha sido un soporte extraordinario para comprender la dinámica de los sueños durante el proceso onírico, el proceso de dormir, que son los movimientos oculares rápidos. Por una parte, la electroencefalografía nos demuestra que en los distintos patrones de ondas cerebrales, así como cuando en vigilia predomina un ritmo beta, un ritmo muy activo, muy rápido, de alta frecuencia, cuando dormimos pasa a predominar en alguna zona del cerebro los ritmos delta, pues así también se puede establecer que en los momentos de dormir y soñar, esos patrones pueden cambiar según que tengamos o no tengamos imágenes de los sueños. La experiencia derivada del análisis de la comprensión de los movimientos oculares rápidos es determinante, porque está perfectamente demostrado que cuando soñamos, como tenemos visiones, aunque sean de nuestros procesos psíquicos, sin embargo, provocan reacciones en los músculos de los ojos. Por eso se contraen y se dilatan cuando estamos soñando. Y las personas que dicen
que nunca han soñado en su vida, cuando son llevadas a un laboratorio de sueños y en los procesos en fase REM, en fase en que sueñan y se les despierta en ese momento, aparecen evidentemente los contenidos de los sueños, porque se les ha despertado en el momento inmediato en que estaban soñando. Solo ocurre en esas personas que si completan el ciclo de las 8 horas del soñar, del dormir y el soñar, cuando despiertan hay una censura que bloquea la información, que no les permite recordar los sueños y por eso creen que no sueñan. Pero hoy en día sabemos, desde el punto de vista de la neurología y de la neuropatología, que una persona no podría sobrevivir si no duerme y una persona no podría sobrevivir si no sueña. De modo que ambos son procesos naturales y fundamentales de la vida. Sin embargo, cuando soñamos, como tú dices, hay un filtro cuando volvemos a la vigilia que nos prohíbe o nos limita mucho saber qué hemos soñado. ¿Por qué esto que nos quiere dar un mensaje o mensajes el subconsciente en forma de símbolos y luego nos priva de estos mensajes cuando volvemos a la vigilia? Es algo que se pregunta mucha gente. Sí, Freud lo explicó a través de la censura, una barrera normativa que impide que los contenidos inconscientes estén invadiendo la conciencia, como un mecanismo de adaptación y de supervivencia. Hoy en día, además de la censura, se sabe que los propios contenidos emocionales son bloqueados cuando ellos entran en conflicto con nuestras propias necesidades y nuestras propias realidades. Y por otra parte, hay personas que dicen que no sueñan y sin embargo sueñan porque todos soñamos. Vamos a recordar este detalle importante. El sueño es un privilegio humano, es un privilegio incluso a los animales superiores, porque los animales inferiores en la escala, los que llamamos de sangre fría, no sueñan. El sueño aparece con los mamíferos, los animales de sangre caliente, particularmente los mamíferos, y se especializa en el ser humano, que es el más alto nivel alcanzado por la evolución. El hecho concreto es que soñamos y los sueños tienen una enorme importancia para comprender elementos de nuestra personalidad, factores de nuestra conducta y además pueden tener contenidos que pueden advertirnos de situaciones en las que podríamos estar en riesgo. De hecho, cuando se examinan históricamente las situaciones en que personas han declarado que los sueños le han ofrecido revelaciones importantes, nos vamos a encontrar con experiencias muy interesantes. Voy a citar una apenas, la de Thomas Alva Edison, el notable inventor norteamericano. Edison en muchas ocasiones, cuando estaba tratando de desarrollar un artefacto para perfeccionar los equipos que propagaban la electricidad o multiplicaban el sonido, a veces estaba cerrado, trancado en sus inventos y él decía, me voy a dormir y voy a intentar soñar. Y él dice en su autobiografía que muchas veces volvió al día siguiente al laboratorio con ideas esquemáticas o simbólicas que se le habían transmitido en el sueño. Esto se repite en la historia de la humanidad. Baste decir que la inmensa mayoría de los escritores, muchas veces cuando se bloquean y no están produciendo nada, generalmente recuperan su capacidad narrativa y creadora a partir de un impulso, de una revelación, de un contenido que se da en los sueños. Y en el área patológica es muy importante que algunos sueños, sobre todo cuando son recurrentes o son repetitivos, podrían estar advirtiendo de una enfermedad que se está incubando, que está latente y que no está en el consciente de la persona. Y esa advertencia podría ser útil a los efectos de tomar las debidas precauciones. Pareciera que algunos sueños, como decías, pueden ser avisos de una enfermedad o también pueden ser premoniciones de algo que no ha ocurrido todavía y que puede llegar incluso a ser un invento, como el que acabas de contarnos de Thomas Alva Edison. Pero vamos a entrar un poco en ese mundo. Cuando estamos en el sueño perdemos, digamos, la voluntad, perdemos la posibilidad de dirigir ese sueño, aunque hay técnicas, hay posibilidades en el sueño lúcido o en otras modalidades de poder sacar un provecho mayor del soñar.
¿Cómo podríamos aprovechar el sueño para crecer espiritualmente, para conectarnos más, para saber más de lo que puede ser el futuro? Sí, bueno, son varios temas en uno. Hablemos primero de los sueños llamados premonitorios. Yo quiero advertir que este es un tema muy complejo. El hecho mismo de los factores precognitivos premonitorios es un asunto extremadamente delicado y sensible, sobre todo desde una perspectiva psicológica o académica. Porque en tesis la premonición implicaría que estamos trastocando las leyes del espacio y del tiempo. Pero en el sueño, las leyes del espacio y del tiempo tienen otra... Están modificadas, exactamente, sin duda. Pero como esa premonición se traduce en un contenido informativo para las personas con respecto a una apreciación de la realidad personal o social, es evidente que hay una alteración de los procesos lógicos del pensamiento. Porque en tesis, repito, una premonición o precognición significa que un evento que aún no ha ocurrido en nuestras categorías de tiempo y espacio, sin embargo, acontece después. Claro, por eso decimos que esto viola un tanto, al menos, el paradigma dominante en cuanto al modelo físico del universo. Ahora, también hay que advertir, y yo responsablemente lo hago, a veces se confunde una premonición, o mejor dicho, se confunde una deducción, una inferencia racional con una premonición. Hace un momento unas personas me abordaban y me contaban unos sueños premonitorios, pero evidentemente lo que me estaban contando eran unas generalidades. Sueñan que algo malo va a acontecer, pero es que solo hay que revisar las páginas de los diarios de cualquier país del mundo, obviamente España, donde la cantidad de acontecimientos negativos diarios de todo tipo son evidentes. De modo que no entraría en una categoría como la tipificamos de premonición o precognición si esa información tiene la característica de ser difusa, genérica, ambigua, informe. Y tomamos como precognición o premonición aquellos contenidos informativos en los que realmente hay elementos que puedan ser constatables. Voy a mencionar uno de ellos rápidamente. Hay una experiencia que todo psicólogo, parapsicólogo, neurólogo y onirólogo, estudioso de los sueños, sabe, porque repercutió en el mundo. Antes del año 60, en Estados Unidos, una señora llamada Jan Dixon, que en sueños tenía evidencias premonitorias, ella, y por televisión lo dijo, y quedó registrado así, por televisión estableció que ella tenía sueños recurrentes en los cuales se le aparecía el año 1960. Se le aparecía la ciudad de Dallas y la información era presidente asesinado. Eso dicho en televisión en el año 1958, luego 2 años después ocurriría exactamente, cosa que probabilísticamente no es deducible, que el presidente Kennedy en la ciudad de Dallas en 1960 había sido asesinado. De manera que hay evidencias históricas de que la premonición es una realidad, solo que vale la pena advertir que no se puede tomar por premonición todo lo que es tomado de esa manera. Ese es un aspecto del tema. El otro aspecto que me tocas tiene que ver con un desarrollo de las disciplinas modernas en cuanto a los estudios del sueño que tienen un sentido muy práctico, que tiene que ver con las estrategias para enseñar a un paciente o enseñar a una persona común de la vida cotidiana, enseñarla a dormir bien y enseñarla a soñar mejor. Hoy en día hay bases científicas, estrategias psicológicas para enseñar a una persona a desviar o desplazar los contenidos adversos, negativos, conflictivos, problemáticos de sueños que les molestan hacia sueños que tengan un carácter nutritivo y positivo. Hay una manera de inducir sueños y es simplemente, aunque no la vamos a describir aquí ahora, pero es simplemente que la persona que va a dormir se predisponga con algunos elementos físicos convenientes, oscuridad, no equipos eléctricos en el cuarto, tranquilidad personal. Esa persona se predisponga a un buen sueño y se repita autoafirmaciones positivas.
Simplemente la autoafirmación basada en la confianza. Voy a dormir bien, voy a soñar lo mejor, lo que voy a soñar y tratar de establecer una imagen, un sueño deseado, algo que se anhela. Si eso se concreta, si eso se fija, si eso se repite, es muy posible que seamos gratificados con sueños en esa dirección. El otro elemento fundamental de esta estrategia, así como enseñamos a dormir, también enseñamos a despertar, para que las personas en ese despertar eviten la brusquedad, eviten los elementos que distorsionan incluso el último sueño paradójico, que es probablemente el más enriquecedor, y las personas puedan completar su ciclo de dormir y de soñar de una manera amable, imperceptible en cuanto a la suavidad, y pueda realmente traducirse en una riqueza personal. Porque si dormimos bien y si soñamos mejor, eso va en favor de nuestra salud física, nuestra salud emocional y nuestra salud espiritual. Muchísimas gracias, John Espiritua, por haber estado con nosotros aquí en Mindalia Televisión. Me quedan muchas preguntas que hacerte porque realmente el mundo de los sueños es fascinante, pero será en otra ocasión. Gracias por estar con nosotros. Un saludo para ti y para todos los amigos televidentes. Gracias.